Collingwood, Ontario. Y esta mañana tenemos un hermoso clima de casi 1 grado. This morning we have beautiful climate weather of 1 degree. Oh, está un poco frío ya. It's getting cold, Pero aquí adentro estamos con el fuego del Espíritu Santo. but inside we have the fire of the Holy Spirit. Y estamos contentos de estar en su presencia. We're happy to be in His presence Porque Dios quiere darnos bendiciones grandes en esta mañana. because God wants to give us great blessings this morning. ¿Cuántos queremos recibir la bendición de How many parte want del to Señor? receive the blessing from the Lord? Amén. Amen. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 4. Let's open our Bibles to Proverbs chapter 4. Proverbios capítulo 4. Proverbs chapter 4. ¿Ya lo tienen? Do we have it? Chapter 4. Vamos a enfocar nuestra atención And we'll focus our attention. en el versículo 23. Verse 23. Y la palabra del Señor nos enseña, The word of the Lord teaches us, sobre toda cosa guardada, above all things, guarda tu corazón, guard your heart, porque de él emana la vida. for out of it spring the issues of life. Otra vez, Once again, la palabra del Señor nos enseña, the word of the Lord teaches us sobre toda cosa guardada, that above all things, guarda tu corazón, guard your heart, porque del corazón for out of the heart emana la vida. flows the issues of life. Y nosotros como hijos de Dios And we as children of God tenemos que aprender a cuidar el corazón, need to learn to guard the heart, porque tu corazón y mi corazón because your heart and my heart es el huerto de Dios, is the garden of God, o es el terreno, or is the land, the o territory, el jardín or the garden donde Dios va a plantar su where palabra God will plant His word a través de una semilla through a seed. que es la palabra del Señor. That is the word of the Lord. Todos nosotros All of us vamos a poder avanzar en la vida will be able to advance in o life, vamos a estancarnos en or la we will vida become stagnant and stuck in life de acuerdo according a la to condición de tu corazón. the condition of your heart. Cuando un corazón está enfermo, When a heart is sick, es un corazón que no puede muchas veces recibir. it's a heart that cannot receive. Y el Señor lo que más desea hacer And what the Lord desires to do es most sanar tu corazón is to heal your heart para que estés abierto, so that you would be open, para que estés preparado so that you would be prepared para recibir su palabra. to receive His word. Vamos al libro de Lucas 8, Let's go to the book of Luke, chapter 8, 18. and verse 18. Lucas 8, 18. Luke 8, 18. No, Lucas 8 no es 18. Bueno, Lucas 8. Luke 8, Lucas 8, 18. Luke 8, 18. Dice la palabra, mirad pues cómo oís, Therefore take heed how you hear, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. for whoever has, to him more will be given, and whoever does not have, even what he seems to have will be taken from him. Fíjate lo que la palabra nos enseña. Look at what the word teaches us. Tenemos que tener cuidado We need to be careful cómo oímos. or take heed of how we hear. Tenemos que tener cuidado cómo We need oímos, to be careful how we hear, porque cuando oímos algo, because when we hear something, esa palabra que te están diciendo that word that they're telling you tiene la capacidad, has the capacity, tiene el poder has the power de cambiar to tu change vida. your life. Por ejemplo, For example, cuando alguien te da un mal reporte, when someone gives you a bad report, cuando tú escuchas un mal reporte, when you hear a bad report, ¿qué es lo que viene a tu corazón? what is it that comes into your heart? Viene temor. Fear. Cuando tú escuchas un mal reporte, When you hear a bad report, ¿qué viene a tu corazón? what comes to your heart? Incertidumbre. Uncertainty. Y el enemigo lo que hace And what es the enemy does is que cuando tú y yo no aprendemos a filtrar lo que oímos, that when you and I don't learn to filter what we hear, somos presa fácil we are easy prey
del enemigo. for the enemy. Por eso tú y yo tenemos que tener That's cuidado why you and I need to be careful lo que oímos. of what we hear. Porque muchas veces lo que oímos Because oftentimes what we hear está diseñado is designed no para bendecirte, not to bless you, sino para destruirte. but to destroy you. Algo que uno escucha, Something that you hear que no filtra, that you don't filter tiene el poder de destruirte. has the power to destroy you. Hace años estábamos en Francia Years ago, we were in France con una familia que Dios bendijo mucho. with a family that the Lord blessed a lot. Económicamente Dios los había bendecido grandemente. Financially, the Lord had blessed them greatly. Y ellos empezaron a practicar los principios de la palabra. And they began to practice the principles of the word. ¿Y cuáles son los principios de la palabra? What are the principles of the word? Que tenemos que honrar a Dios. That we need to honor God. Y cuando honramos a Dios, And when we honor God, la palabra de Dios the word of God te honrará a ti. will honor you. Y ellos florecieron mucho And they económicamente really flourished financially. y tenían una casa muy hermosa. They had a beautiful house, Pero su hija but their daughter de 17 of años 17 years old estaba muy enferma. was very sick. Ella le habían diagnosticado anorexia y bulimia. She had been diagnosed with anorexia and bulimia. ¿Por qué? Why? Porque un día no filtró Because one day she didn't filter lo que oyó. what she heard. Sus amigas en la secundaria, high school, Her friends in high school le dijeron, said to her, oh, estás muy gorda. "Oh, you're very fat." Y esa palabra And that tan word, insignificante so insignificant, empezó a trabajar began to work en el corazón in the heart de esa joven. of that young lady. Y esa joven, And that young lady, sin pensarlo, without thinking it, empezó a recibirlo. she began to receive it. Y algo empezó a suceder And something began to happen en el corazón de esa joven. in the heart of that young lady. Cuando esa joven iba al espejo, When she would go to the mirror, se veía que estaba gorda she would see herself as being very fat, y estaba delgada. and she was skinny. ¿Y qué sucedió? And what happened? Una palabra One word que la gente habla, that people speak, si no la filtras, if you don't filter it, tiene it capacidad has the ability de destruir tu vida. to destroy your life. Y empezó a enfermarse. She began to get sick. Cuando ella comía, When she would eat, empezaba a vomitar. she would vomit. Y no ganaba peso, And she wasn't gaining weight. al contrario, On the contrary, estaba perdiendo she peso. was losing weight. Estaba muy delgada. She was very skinny. Pero la mentira But the lie que se le había sembrado en that el had been corazón sown in her heart tenía el poder had the power de poder verse to be able to see no en herself, la realidad, not in the reality, sino lo que le habían dicho, but in what they had said to her. que era una mentira, That was a lie, pero que lo había recibido en su but that she corazón. received in her heart. Por eso el Señor nos enseña, That's why the Lord teaches us ten to cuidado take heed cómo oyes, of how you hear, cómo escuchas, how you listen, porque eso tiene el poder because that has the power de cambiar to change tu destino. your destiny. Es poderoso. It's powerful. Ahora escúchame, vamos al libro de Primera de Pedro. Now listen, let's go to 1 Peter, Primera de Pedro capítulo 2, 1 Peter chapter 2 versículo 2. and verse 2. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdame a oír How many of us say, Lord, help me to hear lo que va a bendecir mi vida? what will bless my life? I don't know what's going on. The two computers don't want to change to work. Segunda de Pedro 2. 2 Perdón, Peter, primera de Pedro 2, 2. 1 Peter 2 2. What's going on with the computer? Where is my wife? Ok, lo voy a decir de memoria. Ya. Lo voy a decir en español, digamos en memoria. I'll say it in Spanish, I know it off by heart. Dice, procurar como niños recién nacidos la leche no adulterada con la cual crezcáis para salvación. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Otra vez, Once again, procurar como niños recién nacidos la leche no adulterada con la cual
crezcáis para salvación. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Fíjate lo que nos enseña la palabra. Look at what the word is teaching us. Cuando usted nació When you were born en lo físico, physically, su mamá le alimentó your mom breastfed you, y dicen los médicos and the doctors say que la primera leche that the first milk es la más importante en la vida de un bebé. is the most important in the life of a baby. ¿Por qué? Why? Porque esa leche Because that milk tiene una capacidad has the ability de fortalecer el sistema inmunológico del bebé. to strengthen the baby's immune system. Si el bebé no toma pecho, If the baby is not breastfed, la primera leche the first milk that comes out, es lo más it's importante. the most important thing. Se dice It is que said niños que no tuvieron la capacidad de recibir la leche materna that children that did not have the capacity of being breastfed, desarrollan un sistema inmunológico más débil they develop a weaker immune system que aquel que tomó leche than those who were breastfed. y si tomó leche por un año, mejor. And if they were breastfed for a year, even better. Y si tomó leche por 2 años, mucho And mejor. for 2 years, even better. Yo no sé usted cuánto tomó leche. I don't know how many years you breastfed or you drank milk. Tal vez no se acuerda, Maybe you don't remember, pero usted tomó leche. but you did drink milk. ¿Se acuerda? You remember? Entonces, cuando uno nace en el Señor, So when you're born in the Lord, ahora lo que tenemos que aprender es a desear la leche, what we need to learn to do is to desire that milk, pero la leche que no es adulterada. but the milk that is pure and not adulterated. Yeah, that is pure milk. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno toma leche Because when you drink milk que ya no es leche, that is no longer milk, que parece leche, that seems like milk, pero no es leche, but is not milk, porque ya le rebajaron con agua. because it has been watered down. Y cuando uno viene a aprender de la palabra del Señor, And when you come to learn from the word of the Lord, y si usted nace, por decirlo así, en lo natural, and if you are born to say it this way in the natural, yo nací en México I was born in Mexico y aprendí a hablar el español. and I learned to speak Spanish. Usted nació en Canadá You were born in Canada y aprendió a hablar el and you inglés. learned to speak Y English. dependiendo del país donde usted And nació, depending on the country where you were born, usted aprendió a hablar el idioma, you learned to speak the language, ¿verdad? right? Ahora, ¿qué sucede cuando usted nace en diferentes denominaciones, Now, what happens when you're born into different denominations, en diferentes tipos de and iglesias? different types of churches? Si usted nace en una iglesia bautista, If you're born in a Baptist church, va a aprender la doctrina you bautista will learn the doctrine that is the Baptist, y va a aprender a caminar en esa doctrina. and you will learn to walk in that doctrine. Si usted nace en una iglesia pentecostés, If you're born in a Pentecostal church, va a crecer con la you mentalidad, will grow with the con la mindset, doctrina with the doctrine de Pentecostés. that is Pentecostal. Y dependiendo donde usted haya nacido en el And depending Señor, on where you were born in the Lord, usted recibe eso you receive that, y eso tiene el poder, and that has the el power, potencial the potential de bendecir su vida to espiritual bless your spiritual life o de reducir su vida or to espiritual. reduce your spiritual life. ¿Por qué? Why? Porque hay doctrinas que dicen, Because there are doctrines that say ya no hay milagros. there's no more miracles. Los milagros se terminaron The miracles finished con el último apóstol. with the last apostle. ¿Y cuántos decimos, eso no es And how verdad? many of us say that is not ¿Por true? qué? Why? Porque la Biblia dice en Because the Bible Hebreos, says in Hebrews Jesucristo that Jesus es Christ el mismo is the same de ayer, yesterday, de hoy today, y por and siempre. forever. Y eso And es that lo is que tiene que habitar en what tu needs vida. to abide in your heart. La palabra The word. tiene que estar bien arraigada It needs to be very rooted para que podamos so nosotros that we can poder decir say lo que creemos. what we believe. Porque hay personas que pueden venir a decir, Because there are people that can come and say, no, no, olvídate, no, forget about it. ya no hay milagros. Miracles don't exist. Olvídate, Forget it. ya no hay dones del Espíritu. Gifts of the Spirit are no longer existing. Y decimos, no, And we say, no, hay dones del Espíritu. there are gifts of the Porque el Spirit Espíritu de because the Dios Spirit of God sigue vivo is y alive está en esta and tierra He is on earth impartiendo a los imparting hombres to que men tienen un who oído have ears para oír. to hear. Por eso es importante. That's why it's important. Nosotros tenemos que aprender We need to learn
a venir con un corazón to come with a heart abierto, that is open, dispuesto, that is willing, creyendo that is believing que lo que vas a recibir, that what you will receive, Dios te va a empoderar God will empower you a través de lo que vas a oír. through what you will hear. Porque tiene el poder Because He has the power para cambiar tu to vida, change your life, para cambiar tu to propósito change your y purpose, para cambiar tu destino. and to change your destiny. Wow. La palabra de Dios The Word of God es poderosa. is powerful. Amén. Amen? Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 13. Let's go to Matthew chapter 13. ¿Ya lo tienen? Do we have it? Mateo capítulo 13, del Matthew versículo número chapter 1. 13 from verse 1. Dice la palabra, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. Se le acercó mucha gente, así que él entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. And a great multitude were gathered together with him, so that he got into the boat and sat, and the whole multitude stood there on the shore, Wow, and my Bible says on the beach. on the beach. I like beach better than shore. Imagínese por un momento estar Imagine en la for a playa moment being on the beach con un coconut. with a coconut. I really like coconut water. Me gusta el agua de coco. Imagínese estar con Imagine el calor, with the heat, el sol the sun, y escuchando al maestro, and just hearing the teacher, the master, el Señor Jesús, the Lord Jesus, hablándole a la multitud. speaking to the multitude. Wow. Imagínese estar ahí. Imagine being there. Versículo 3. Verse 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. versículo 4. Verse 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprung because they had no depth of the earth. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Dígalo conmigo, no tenía raíz Say with me, they had no root, y se secó. and they dried up. Parte número 7. Verse 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100, el cual al 70 y al cual al 30 por uno. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. Versículo siguiente. Next verse. Dice la Biblia, The Bible says, el que tiene oído para oír, He who has ears to hear, oiga. let him hear. El que tenga oído para oír, oiga. He who has ears to hear, let him hear. Tú y yo tenemos oídos físicos, You and I have physical ears, pero también tenemos oídos espirituales. but we also have spiritual ears. También tenemos ojos físicos, We also have physical eyes, pero también tenemos ojos but we have espirituales. spiritual eyes. Tú y yo tenemos un cuerpo físico, You and I have a physical body, pero también tenemos un cuerpo but espiritual. we also have a spiritual body. ¿Cuántos saben que usted tiene un espíritu? How many of you know that you have a spirit? Si no tuviera If espíritu, you had no spirit, estaría ya 3 metros bajo tierra. you would be 3 meters below ground. Porque tiene espíritu, por eso tiene vida. Because you have spirit, therefore you have life. Amén. Amen? Entonces la palabra nos enseña, So the word teaches us el sembrador salió a sembrar. that the sower went out to sow. Y dice la Biblia, y mientras sembraba, And the word says that as he was sowing, la semilla the seed cayó en 4 diferentes tipos de terreno. fell on 4 different kinds of grounds. Primeramente es el terreno del camino. First, it's the land of the way. El segundo es el terreno donde hay piedras. Second is the stony place. El tercero es el lugar donde hay espinos. And the third one is where there's thorns. Y el cuarto, And the fourth one, que es el que teníamos que tener usted y yo, that is the one that you and I should have, es el terreno limpio. is the clean ground. Es el terreno
preparado. It is the ground that is prepared, Es el terreno It que is the está ground listo para recibir la semilla. that is ready to receive the seed. Ahora escucha lo que dice la palabra. Now listen to what the word says. Cuando una semilla cae When a seed falls y la semilla toca la tierra, and the seed touches the ground, la semilla va a empezar a desarrollar the seed will begin to develop lo que Dios ha puesto ya en la semilla. what God has already placed on that seed. Usted puede tener una semilla You can have a seed por años, for years, pero mientras usted no la ponga adentro de la tierra, but in so long as you don't put it in the ground, no va a suceder la germinación. the germination will not happen. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Entonces nosotros tenemos que aprender So we need to learn que Dios también quiere traer una that germinación God also wants to bring the growth or the germination de la palabra en of the tu word corazón. in your heart. Porque yo puedo conocer palabra Because I can know the word y puedo conocer la Biblia and I can know the de una Bible manera teológica in a theological way. y puedo decir, sí, conozco la And I Biblia, can say, yes, I know the Bible. conozco la I know the palabra, word. pero no es solamente conocer la palabra, But it's not just knowing the word. no es solamente conocer la semilla de It's la not just palabra, knowing the seed of the word, es permitir but it's to que allow la palabra de Dios that the word of God germine would germinate en tu in corazón. your heart. Porque si solamente está aquí la palabra en tu mente, Because if the word is just here in your mind, en tu conocimiento, in your knowledge, pero no ha germinado en tu corazón, but it has not germinated in your no va a heart, poder producir el it will fruto not be able to produce the fruit que Dios dice that God que says tiene que that it producir. needs to produce. Cuando la semilla cayó en buena When tierra, the seed fell on good ground, empezó a it producir began to produce 30, 30, 60 60, y 100 por uno. and 100-fold. Pero dice la Biblia But the Bible que la says semilla que cayó junto al camino, that the seed that fell along the way, vinieron las aves the birds came y se llevaron la semilla. and took the seed. Vinieron las aves y se llevaron la The semilla. birds came and took the seed. Ahora, ¿quiénes son esas aves? Now, who are those birds? Más adelante el Señor lo explica. The Lord explains it a little bit further ahead. Pero tenemos que entender esto, But we need to understand que this, las aves that the birds son atraídas por esa semilla, are attracted by those seeds porque quieren comer semilla, because they want to eat seed, pero quieren quitar la semilla. but they want to take the seed away. Ahora yo te hago una pregunta. Now I ask you a question. Si usted siembra algo If you sow something y alguien viene y le roba la semilla, and somebody comes and steals the seed, ¿qué cosecha está esperando usted? what harvest are you expecting? Bueno, está esperando, Well, you're expecting, pero ya le robaron la semilla. but your seed has been stolen, Y usted no sabe que le robaron la and you're semilla. not aware that it was stolen. Y usted dice, pero estoy esperando que produzca lo que And you say, sembré. I'm waiting for it to produce what I sowed. Pero si le robaron la semilla, But if the seed was stolen, ya no va a haber la manifestación. there will no longer be a manifestation, Porque esa germinación because that no germination se produce did not produce, porque no entró. because it did not enter ¿Dónde no in. entró? Where did it not enter in? En el corazón. In the heart. Por eso cuando uno viene That's why when you a come oír palabra, to hear the word, tiene que estar uno you need to be apercibido aware y decir, Señor, and say, yo Lord, quiero recibir I want to receive porque quiero producir. because I want to produce. Yo quiero recibir I want to porque receive quiero producir. because I want to produce. ¿Cuántos queremos producir How many of us milagros? want to produce miracles? ¿Cuántos queremos producir una vida How poderosa en many el of us Señor? want to produce a powerful life in the Lord? Todo es conforme tú oyes. It is all according to how you hear. Ahora fíjate lo que el Señor dice en el versículo, en el versículo número 10. Now look at what the Lord says in verse 8. Entonces acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But to whoever does not have, even what he has will be taken away from him. ¿Se acuerda que vimos en Lucas 8, Remember what we saw in Luke 8, 18, nos está 18. diciendo la misma palabra? it's telling us the same word.
Cuando tú tienes algo, When you have something, se te va a añadir. it will be added to you. Se te va a añadir. It will be added to you. Pero cuando no tienes, But when you don't have, aún lo poco que even tienes, the little that you have se te será quitado. will be taken away. ¿De qué está hablando acá el Señor? What is the Lord speaking about here? Cuando tienes entendimiento, When you have understanding, se te dará más entendimiento. more understanding will be given Pero to si you. tienes poco entendimiento, But if you have little understanding, aún ese poco even that entendimiento little understanding te será quitado. will be taken away. Versículo 13. Verse 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Therefore I speak to you in parables, because seeing they do not see, Wow. Y oyendo no oyen, and hearing they do not hear, y ni entienden. nor do they understand. Versículo 14. Verse 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. Escúcheme, por favor. Listen, please. Esto es poderoso. This is powerful. Porque cada vez que usted escucha la palabra de Dios, Because every time you hear the word of God, hay una profecía. there is a prophecy. ¿Cuántos saben que las profecías de Dios son verdad? How many of you know that the prophecies of God are real? Las profecías de Dios son The verdaderas. prophecies of God are real. Y yo no quiero que esta And profecía I don't want that this se prophecy cumpla en mi vida. would be fulfilled in my life. ¿Por qué? Why? Porque esta profecía es condicional Because this prophecy is conditional al entendimiento. to the understanding. Yo quiero oír I want to hear y quiero entender. and I want to understand. Yo quiero ver I want to see y quiero entender. and I want to understand. Porque si no, entonces Because if then la palabra que dijo Isaías the word that Isaiah said se cumple en mi vida. would be fulfilled in my Yo no life, quiero venir a oír I palabra don't want to come to hear word y no entender palabra. and not understand the word. Are you listening? ¿Están escuchando? Versículo siguiente. Next verse, Dice, versículo 15, verse porque 15. el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, ni con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. For the hearts of this people has grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that it should not heal them. Escúcheme por favor. Listen, Yo no sé, aquí tal vez en esta congregación no pasa, I don't know, maybe in this congregation it doesn't happen, pero he ido a otras congregaciones. but I've gone to other congregations, Y veo que mucha gente que viene a oír palabra, and I see that many people come to hear the word, vienen a dormirse en la iglesia. they come to sleep in the church. El pastor está The predicando pastor is preaching, y la gente empieza a batallar. and people begin to battle. Hay una lucha There's a warfare, y la gente como que los ojos se le empiezan a poner and pesados it's as though the eyes begin to become heavy, y la gente como que quiere abrir los and ojos, people want to open their eyes, pero poco a poco se le empiezan a but cerrar. little by little they begin to close. Y mucha gente dice, pastor, And many people say, lo Pastor, estoy oyendo, I'm hearing you. me estoy concentrando más. I'm concentrating more. Pero la gente se empieza a dormir. But people begin to sleep. ¿Y por qué? And why? Porque hay una lucha. Because there is a Hay battle una guerra There is a warfare para que esta palabra so that this de word Dios of God se cumpla en would tu be vida fulfilled in your o life, no se cumpla or en it's tu not vida. fulfilled in your life. Por eso uno tiene que estar alerta. That's why you need to be alert. Tienes que estar atento. You need to be paying attention, Porque tu oír because your hearing va a determinar will si determine vas a recibir if you will más receive more o si lo poquito que or if tienes the little that you have se te será quitado. is taken away. ¿Cuántos quieren recibir mucho How de many of parte de us, Dios? how many of you want to receive more from God? Yo quiero recibir I mucho want de to parte receive de much from Dios. God. ¿De qué depende? What does it depend on? El que yo reciba mucho de That I Dios, receive much from God, de mi capacidad of my ability de or oír capacity to hear y de entender. and understand. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ahora fíjate cuál es el propósito Now look at what is the purpose de oír bien. of hearing well.
¿Cuál es el propósito What is the purpose de entender bien? of understanding well? Lo dice el Señor en la última parte del ese versículo The Lord says it in the 15, last part of verse 15. y dice, para que, dice, dice, otra vez lo voy a leer. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente. For their hearts of this people have grown dull, and their ears are hard of hearing. Y dice la Biblia, para que no vean con los ojos, So that they would not see with their eyes, ni oigan con los oídos, or hear with their ears, ni con el corazón entiendan. lest they should understand with their hearts. Ahora fíjate lo que viene ahí. Now look at what comes there. Y no se conviertan. And would not convert, or turn to, or turn, Ya, y no se conviertan. and not turn. Y fíjate lo que, ¿para qué uno se convierte? Why do you turn or ¿Cuál es el convert? propósito? What is the purpose? Este es el propósito. This is the purpose. Y dice, ¿qué versículo tienes ahí, hijo? Es el mismo. Y dice, y yo los sane. And so that I should heal them. It's not there. Matthew 13:15. It's not there. You said that's the problem. That's the problem with the scripture. Sometimes the enemy is taking out It's not showing the second. It's not showing the second very part. important keys. You see how the enemy There we is? It's there. I know. Is there? Is there now? Okay. Y dice, y yo los sane. And he says that I should heal them. ¿Qué es lo que Dios quiere sanar? What does God want to heal? Isaías 61. Isaiah No 61. lo pongas. Don't put Isaías it there. 61. Isaiah 61. Dice la palabra. The word says Él ha venido that he has come a to sanar heal el quebrantado de the corazón. brokenhearted. De modo que todos nosotros So all of us tenemos necesidad have need de que el corazón that the heart sea sanado. be healed. Tu corazón tiene que ser Your heart sanado. needs to be Pero healed. muchas veces no lo But many entendemos. times we don't understand it Porque hay un obstáculo because there is an obstacle tras obstáculo after tras obstacle obstáculo after obstacle para que no podamos entender. so that we would not understand. Ahora, ¿para qué el enemigo no quiere que tú y yo entendamos? Now, why does the enemy not want for you and I to Para que no understand? seamos sanados. So that we would not be healed. ¿Por qué? Why? Porque un corazón Because a heart que no está sano that is not healed es un corazón is a heart que tiene piedras. that has stones. La Biblia dice The Bible says que hay una condición. that there is a condition. Ezequiel dice Ezekiel que hay says una condición del that there is a corazón condition of the heart que le llama el corazón de piedra. that he calls it the heart of stone. Wow. Wow. Hay gente que puede tener un corazón endurecido. There are people that can have a hardened heart. ¿Por qué? Why? Tal vez por el dolor, Maybe because of pain, tal vez por la amargura, maybe because of tal vez bitterness, por las traiciones, maybe because of betrayal, tal vez por las ofensas, maybe because of tal vez offenses, por el dolor, maybe because of pain. pero tu corazón, But your heart, mi my corazón, heart, tiene el peligro has the de danger endurecerse. of becoming hard. Y cuando uno tiene un corazón endurecido, And when you have a hardened la heart, palabra de Dios the word of God no puede penetrar cannot penetrate porque no es un corazón because it's not a heart que está that is abierto open a recibir. to receive. Ahora, también hay otra Now condición there's also another en condition el terreno del corazón. in the ground of the heart. You speak English? Sometimes. Okay. ¿Qué sucede? What happens? Hay un terreno con espinos. There's a ground that has thorns. Y tener espinos, escúchame, And to have thorns, listen, dice la Biblia que la semilla the viene, Bible says that the seed comes, empieza a germinar entre it comillas, begin to want to grow or germinate, quote unquote. pero hay un problema. But there's a problem. Dice la The Biblia, Bible says no tiene profundidad. it has no depth. Y muchos de nosotros And many of us nos hace falta tener más profundidad. need to have more depth. ¿Por qué? Why? Porque, ¿sabes algo? You know something? Lo que no tiene mucha profundidad What doesn't have a lot of depth, es fácil arrancarlo. it is easy to pluck out. ¿Cuántos conocen los famosos weeds? How many of you know the famous weeds? Yo tengo en mi jardín muchos. I have many in my garden, Y es una lucha contra los weeds. and it is a struggle against those Y hay weeds. diferentes tipos de weeds. And there's different kinds of weeds. Y hay unos que parece que se extienden. And there's some that seem to extend and extend. Y cuando uno los quiere arrancar, And when you want to pluck them out, si están sobre la superficie, if they're on the surface, es fácil arrancarlos. it's easy for them to come out. Pero si ya
tomaron profundidad. But if they have already taken depth, Usted está con todas sus you're fuerzas pulling with all your might, y no quieren and they salir. don't want to come out. ¿Por qué? Why? Porque hay profundidad. Because there is depth. ¿Sabes? Cuando hay profundidad de la palabra Do you de know when Dios there's depth of the Word of God en tu vida, in your life? el enemigo querrá arrancar The la enemy will palabra, want to pluck out the Word, pero no podrá. but he will not be able ¿Sabe por to. qué no podrá? Do you know why he won't be able Porque eso to? está en Because profundidad. that is very, very deep. Amén. Eso Amen. está en That profundidad. is very deep. Hay palmeras There are palm trees que soportan los vientos that can withstand the winds de huracanes, of hurricanes, 200 kilómetros por hora. 200 kilometers an hour. Las palmeras casi se acuestan The palm trees basically can lie down con el poder del viento, with the power of the wind, pero están bien arraigadas. but they're very rooted. ¿Y sabe lo que sucede? And you know what happens? Cuando ese viento se va, When that wind goes, otra vez usted las ve they spring completamente back up paradas. completely standing. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Usted se tiene que proponer You need to purpose a yourself ir profundo en la to go palabra, deeper into the Word, profundo en la palabra, deeper in the Word, para que cuando el enemigo quiera traer tormentas en su so vida, that when the enemy wants to bring storms into your life, no pueda arrancar he would not be able to take lo them que ya out, está what is profundamente already sembrado. deeply sown. Amén. Amen? ¿Y cuál es el terreno que Dios quiere enseñarnos en esta mañana? And what is the ground that the Lord wants to teach us this morning? ¿Para qué Dios quiere que tengamos un terreno fértil? Why does God want us to have a fertile ground? Porque solamente un terreno que ha sido limpiado Because only a ground that has been cleansed de piedras, from stones, de espinos, from thorns, puede producir can produce el 30, 30, el 60 60, y el 100 por uno. and 100-fold. ¿Cuántos queremos producir? How many of us want to produce? Vamos a ver lo que dice el Señor, versículo 16. Verse 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. But blessed are your eyes, for they see. A ver, dile a tus ojos. Say to your eyes, Ojos eyes, son bienaventurados you're blessed porque ven. because you see. Ah, eso es poderoso de That is powerful to declare. Tus ojos ven. Your eyes see. Dice, y vuestros oídos porque oyen. And your ears, for they hear. Only two has ears. The Solo others dos are tienen not oídos, el have resto no ears. tienen oídos. Y sus oídos porque oyen. And your ears, for they hear. ¿Cuántos queremos oír? How many of us want to hear? Versículo 18. Verse 18. Oír pues vosotros la parábola del sembrador. Therefore, hear the parable of the sower. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. When one hears the word of the kingdom and does not understand it, Escucha, esto es clave. listen, this is clear. Cuando uno oye la palabra del reino When you hear the word of the kingdom y no la entiende. and don't understand it, ¿Se da cuenta? Eso es la guerra. that's the warfare. Esta es la guerra. This is the warfare. Usted viene a oír palabra You come to hear the word, y si no la entiende, and if you don't understand it, no va a producir. it's not going to produce. Solamente va a producir It will only produce la semilla the que seed germinó, that germinated, fructificó that was fruitful, y usted la entendió. and you understood it. Si usted no entiende, If you don't understand, ya la semilla le fue quitada. the seed has been stolen. Le fue quitada. It was taken away. Y a veces la gente ya se le robaron y no sabe que ya fue robada. And sometimes people get that seed stolen, they don't realize that it was stolen. Ahora fíjate, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, And when one hears the word of the kingdom and does not understand viene el it, malo. the wicked one comes. ¿Quién es el malo? Who's the wicked one? El enemigo de tu alma. The enemy of your soul. Dice, y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. And snatches away what was sown in his heart. ¿Está ahí eso? No lo veo. Ya, Ya. ok, in his heart, ya. ¿Se da cuenta? Todo esto es el corazón. All of this is the heart. El punto de todo esto, The point of all this, el centro de todo esto, the center of all this, es tu corazón, is your heart, mi corazón. my heart. De modo que el enemigo siempre estará So the enemy will always be detrás de la palabra after the word para robarla, to steal it, para que tú no la entiendas so that you do not understand y it, que no puedas producir. and so that you do not produce.
Versículo 20. Verse 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. But he who received the seed on stony places is he who hears the word and immediately receives it with joy. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción por causa de la persecución de la palabra, luego tropieza. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Wow. El versículo 22. Verse 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Now he who received the seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of the riches choke the word, and he becomes unfruitful. Wow. Versículo 23. Verse 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. But he who receives the seed on the good ground is he who hears the word and understands it. De modo que Therefore, hay 3 contra 1. it's 3 against 1. Wow. 3 contra 1. 3 against 1. El enemigo está poniendo obstáculo tras obstáculo The enemy is putting obstacle after obstacle para que tú oigas, so that you would hear pero no entiendas. but don't understand. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a cuando oímos algo, that when we hear something, guardarlo, we need to keep it, guard it, profundizarlo. make it go deep. Ahora escucha. Now listen, Yo no puedo decir que entiendo la palabra I cannot say that I understand the word hasta que no hago la palabra. until I don't do the word, until I do the word. Si usted dice, yo sé la palabra, If you say, I know the word, qué bueno que sepa la it's palabra, good that you know the word. pero no es el propósito saber solamente palabra, But the purpose is not just knowing the word, es hacer la palabra. it is to do the word. Y si no hacemos la And palabra, if we don't do the word, dice Santiago, James says que yo me engaño a mí mismo. that I deceive myself. Wow. Imagínese entonces, Imagine then, no en esta not in congregación, this tal congregation, vez en otras, maybe in others, pero cuánta gente but how many people vive engañada live deceived con su propia religión. with their own religion? ¿Por qué? Why? Porque hay gente que le gusta venir a la iglesia, Because there are people that like to come to es church. bueno venir a la It's iglesia. good to come to church. Hay gente que trae la Biblia debajo de su brazo There are people that bring their Bible under their arm, y es bueno traer la and Biblia, it's good to bring the Bible. pero no es solamente traer la Biblia, But it's not just about bringing the Bible. es que la palabra de Dios It's that the Word of God te traiga a ti, would bring you, te cargue a ti, would carry you, porque ese es el poder de Dios. because that is the power of God. Cuando se manifiesta la palabra When the Word is manifested de Dios en nuestras of vidas. God in our lives. Ahora dice la Biblia, pero ¿dónde nos quedamos? En la última parte del 23. Y la entiendo. Ahora dice, el que oye la palabra de Dios y le entiende, y luego que dice, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. So he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100, some 60, and some 30. ¿Cuántos queremos producir 100%? How many of us want to produce 100-fold? La semana pasada estuvimos hablando Last week we were speaking de si usted es creyente, if you're a believer, la primera señal de un creyente the first sign of a believer es la identidad de hijo de Dios. is the identity of being a child of God, Es la identidad de ser hija, de ser hijo. is the identity of being a son, of being a daughter. Y esa identidad And that identity es la que nos conlleva is the one that will conduce us to a creer en la autoridad believe in authority y a tomar autoridad. and to take authority. Yo tengo una persona en mi familia There's a person in my family que un día le comenté, that I said to them one day, ¿cuántos años tienes en el Señor? how many years have you been in the Lord? Y me dice, bueno, pues desde pequeño. And he said, well, since I was young. ¿Cuántos años tienes en el Señor? How many years do you have of being in the Lord? Bueno,
desde pequeño, pero ahora que ya estoy un poco más grande from when I was a child, but now that I'm older y más metido en el Señor, and I'm more in the Lord, ya tengo como unos 6, 7 años. about 6 or 7 years, Y le pregunto y le digo, and I ask and I say to y them, en esos 6 y 7 años, and in those 6 and 7 years, ¿cuántos demonios has echado fuera? how many demons have you cast out? Y me dice, And he says to me, no, no, eso es solamente para personas that is only for people que están en muy alta autoridad. that are in very high authority. Y le digo, And I said to them, no, 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 no. no. Ustedes no me creen, ¿verdad? You don't believe me, right? Los voy a llevar a la palabra para que me crean I'll ahora. take you to the word so that you believe me now. Vamos a Lucas 10. Let's go to Luke chapter 10. Y me dice, no, porque eso es para personas que están He ya, said, no, because that's for people that son are apóstoles, apostles, son profetas, they're prophets, son pastores, they're pastors, son maestros, they're teachers, son pastores. they're pastors. No, No. la autoridad The authority es para todo aquel is for all who que es hijo is a son e hija and a daughter de Dios. of God. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios How many of aquí? you are sons and daughters of God here? We're getting there. Ok, versículo número 1. Verse 1. Dice, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él iba de ir. After these things, the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go to. Y les dijo, la mies es mucha, a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And then he said to them, the harvest is truly great, but the laborers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Wow, la mies es mucha, The harvest is great, pero los obreros but the laborers son pocos. are few. ¿Quiénes son los obreros? Who are the laborers? Los que hacen Those who do la palabra, the word, los que hacen those who do las obras. the works. Ahora usted dirá, pero Now pastor, you would bueno, say, well, Pastor, yo puedo hacer las obras, puedo ayudar a personas, I can do the works, I can help people, puedo ir al hospital, I can go to the puedo hospital, visitar a los enfermos. I can visit the sick. Eso es bueno, That's good. eso es bueno. That is good. Pero las obras But the works que Dios quiere que usted y yo hagamos, that God wants for you and I to do, ¿sabe cuáles son? do you know what they are? Se lo voy a decir. I'll tell you. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdanos? How many of us say, Lord, help us? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Versículo 17. Verse 17. Regresaron los 70 con mucha tristeza. Then the 70 returned with great sadness. Wow! With what? ¿Con qué? Come on. ¿Estamos Vamos. despiertos? Are we awake? Regresaron los 70 con qué? The 70 came back with what? Con gozo. With joy. Con gozo regresaron los 70. With joy, the 70 returned. Y dice la palabra del Señor, escucha, diciendo, Saying, can you declare the word of God with me? Dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Lord, even the demons are subject to us in your name. Wow, Lord. Escúchame, Listen, estos no eran los 12 apóstoles, these were not the 12 apostles, los que ya tenían tiempo con Jesús, the ones who already spent time with the Lord, los que ya estaban practicando la autoridad. the ones who were practicing the authority. No, estos eran 70 discípulos. No, these were 70 disciples. No eran los apóstoles. They weren't the apostles. No eran los profetas. They weren't the prophets. Eran personas como usted y yo, They were people like you and I, creyentes, believers, discípulos. disciples. Y dice la palabra, los 70 regresaron. And the word says that the 70 returned. ¿Cuántos se fueron? How many left? 70 se fueron.
70 left. ¿Y cuántos regresaron? And how many came back? 70. 70. Y fíjate lo que dice la And Biblia. look at what the Bible Los says. 70 The 70 regresaron returned con gozo. with joy. No solamente regresaron 70, Not only 70 came sino back, que los 70 but the 70 entendieron, understood. entendieron They understood el hacer to do las obras de Dios. the works of God. Ahora escucha, Now listen, dice la Biblia, the Bible says, versículo 18, verse 18, les dijo, and he said to them, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. I saw Satan fall like lightning from heaven. Wow. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing by any means will hurt you. ¿Sabes algo? Do you know something? Esta ha sido This has been mi estandarte. my standard. Esta ha sido la This has palabra de been Dios the word of God que Dios me ha protegido. that God has protected me ¿Por from. qué? Why? Porque muchas veces Because many times engrandecemos más al enemigo. we make the enemy greater or bigger Cuando Dios dice when God says engrandecer a Dios conmigo to exalt the Lord together with me, y exaltemos aún a su nombre. and let's exalt his holy name. Cuando uno cree en el poder del When you Señor, believe in the power of the Lord, disminuyes el poder del enemigo. you diminish the power of the enemy. Hay muchas There are iglesias many churches enseñando, teaching, oh, ten cuidado, oh, be careful, oh, mucho cuidado, very careful, ten mucho cuidado, be very careful, porque el enemigo, because the oh, enemy, el enemigo, oh, the enemy. ¿sabes una cosa? Do you know something? Yo sé que hay un enemigo, I know there's an pero enemy, no lo hago grande al enemigo. but I don't make the enemy Yo big. hago a Dios I grande. make God big. Yo hago a Jesús I grande. make Jesus Yo big. hago al Espíritu de I Dios make the grande. Spirit of God big. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Satanás Because y Satan Jesús and Jesus no están en un ring, are not in a ring. no están en un ring. They're not in a ring. Y a veces nosotros en nuestra And ignorancia, sometimes in our own ignorance, como que ponemos al Señor Jesús it's like we put the Lord y a Jesus Satanás en un ring, and Satan in a ring, como si fueran iguales. as if they were equal. No, No, eso es un error that is a mistake, an error. doctrinal. That is a doctrine error. Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. ¿Y sabe lo que hace Satanás cuando ve a Jesús? And you know what Satan does when he sees Jesus? Runs. Sí, Corre. pero antes de que se Yeah, vaya, but before he leaves, ¿sabe lo que hace? you know what he does? Se viene y se postra delante de He él. comes and he bows down before him. Porque Satanás sabe Because Satan knows quién es Jesús. who Jesus is. ¿Usted sabe quién es él? Do you know who he is? Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Ahora fíjate lo que dice versículo 20. Now look at what verse 20 Pero says. no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. ¿Cuántos están seguros How many of you are de que tu sure nombre that your name está registrado en el is cielo? registered in heaven? ¿Cuántos tienen la seguranza de la salvación? How many of you have the assurance of salvation? ¿Cuántos pagan seguro por los carros en esa tierra? How many of you pay for car insurance here on this earth? ¿Cuántos pagan por seguros de casa How many of you pay for home insurance o por seguros de vida? or for life insurance? Este seguro es gratis. This insurance is free, Y tienes la garantía and you have the de guarantee que cuando Dios te llama a su that when presencia, God calls you to his presence, entras a la presencia. you enter into that presence. Amén. Amen? Versículo 21. Verse 21. Escuche. Listen. ¿Sabe qué es lo que hace que Jesús Do you know what makes Jesus se regocije? to rejoice? What causes him to rejoice? ¿Usted quiere que Jesús se regocije sobre su vida? Do you want the Lord Jesus to rejoice over you? ¿Cuántos deseamos eso? How many of us desire that? Ahora fíjate lo que dice el versículo 21, eso es muy Now look importante. at what verse 21 says. This is Dice, very en important. aquella misma hora, In that very hour, Jesús se regocijó en el Espíritu
y dijo, Jesus rejoiced in the Spirit and said, yo te alabo, Padre, I thank you, Father, Señor de los cielos y de la tierra, Lord of heaven and earth, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos that you have hidden these things from the wise and the prudent, y se las has revelado and you have revealed them a los niños. to the babes. Wow. O sea que no necesito tener una graduación, So I don't need to be a graduate. no necesito ir al Instituto Bíblico por 3 años I don't need to go to Bible college for 3 years para empezar a ejercitar mi autoridad. to begin to exercise my authority. Desde que usted recibe a Jesús From when you receive Jesus y le pide que el Espíritu de Dios lo llene, and you ask the Holy Spirit to fill you, desde ese momento from that moment, usted está investido de autoridad. you are clothed with authority. Dice la palabra en el hebreo The word says in Hebrews que cuando Jesús se regocijó, that when Jesus rejoiced, no era, ay Padre, te alabo, it wasn't, Señor. oh, Father, I praise you, Lord. Oh Padre, te alabo, Señor. Oh, Father, I praise you, La Lord. palabra regocijó en el hebreo. The word rejoice in Hebrew Es que él empezó a saltar. is that he began Él to jump. empezó a He began saltar. to jump. Él empezó a He began to saltar. jump. Y He empezó a began dar to jump. vueltas. And he began A to turn saltar, a and to jump saltar. and to jump. ¿Sabes por qué? Why? Porque el Señor dijo, Because the Lord said, oh, te alabo, Padre. oh, I praise you, Father, Porque le escondiste estas because cosas you hid these de things los sabios from the y wise de los que se creen and from those who think que son entendidos. that they are prudent. Y la And revelaste. you revealed Y la them. And you revelaste revealed them. a los que, To who? a los maduros. To the mature? ¿A quiénes? To who? ¿Cuántos somos niños aquí? How many of us are children here? A los niños. To the children, the babes. ¿Cuántos calificamos How many aquí? of us qualify for that? ¿Cuántos somos bebés? How many of us are babies? Bebés, Babies. no crezca mucho. Don't grow so much. Porque muchas veces Because many times son tan maduros you're so mature que ya no creen. that you don't believe anymore. Escúcheme, por favor. Listen, please. Un niño, A child, un bebé, a baby, depende depends de un padre, de una madre. on a mother or a father. El problema, The problem, no en esta iglesia, not in this church, tal vez en otras, maybe in others, es de que hay mucho espíritu de orfandad, is there is the orphan heart, the spirit of the orphan heart. que hay mucha dependencia. There's a lot of dependency. No, independencia. Oh, independence. A lot of independence. Independencia. Independence. Dice la Biblia, The Bible says, Jesús nos dice, Señor, Jesus says to us, the Lord, yo soy la vid I am the vine, y ustedes son los pámpanos. and you are the branches. Fuera de mí, Outside of me, nada podéis hacer. you cannot do anything. Yo quisiera que por un momento, I'd like for you, for a moment, en su mente, in your mind, se imaginara una hermosa vid. imagine a beautiful a tree, Vid. Vine. Thank you. Thank you, mijo. I really appreciate it. You're welcome. It's difficult sometimes to translate to me. I know that. Somos en este momento una vid. We're a vine. ¿Cuántos están conectados en la vid? How many of you are connected to the vine? ¿Qué pasa el momento What happens in the moment que un pámpano se dice, that a branch says, yo no necesito estar injertado aquí? I don't need to be stuck here. Yo no necesito. I don't need it. Mírame cómo estoy. Look at how I am. Lleno de fruto, Full of fruit, lleno de vida. full of life. Y el enemigo viene y dice, And the enemy comes and says, ya, estás muy hermoso. yeah, you're beautiful. No necesitas estar injertado. You don't need to be connected. Puedes salirte. You can go out. Vete fuera. Go outside. Wow. ¿Sabe lo que hace el espíritu de independencia? Do you know what the independent spirit does? Engaña el corazón. It deceives the heart. Porque Jesús nos dice, Because Jesus says to us fuera de Él that outside of him, no podemos hacer we nada. cannot do anything. Tú y yo tenemos que aprender You and I need to learn a ser
dependientes to be dependent e interdependientes. and interdependent. ¿Por qué? Why? Porque el día que tú digas, yo no necesito a mi hermano, Because the day that you say, I don't need my brother, no necesito a mi hermana, I don't need my sister, yo solo lo puedo hacer, I can do it on my own, y estás en un espíritu de independencia. then you're in an independent spirit. Todos nos necesitamos. We all need each other. Todos nos necesitamos. We all need each other. Tú eres único. You're unique. Tú eres un regalo al cuerpo de Cristo. You're a gift to the body of Christ. Tú eres un regalo a la iglesia. You're a gift to the church. Nunca te menosprecies Do never think less of yourself y te devalúes. and devalue it yourself. Tú tienes un precio muy grande. You have a high price. El Señor pagó el precio. The Lord paid the price. Y ese precio And that price es lo que te hace valioso a ti is what makes you valuable y me hace valioso a and what mí. makes me valuable. Lo importante es The important thing is que tú te preguntes el día de that hoy, you ask yourself today, ¿cuántos años tengo en el Señor? how many years do I have of being in the Lord? Y en todos esos años And in all those years, que he hecho what have I done por el Señor. for the Lord? Ahora, no se trata de hacer, It's not about doing, pero si eres, but if you are, harás. if you are, you will do. De modo que el Señor nos ayude May the Lord help us a que cada vez que usted viene, abre la Biblia, that every time that you come and open the Bible, su espíritu your spirit esté apercibido. would be aware. Con eso quiero terminar. With this, I'll finish. Antes que mi esposa venga y me diga, Before ya my te wife pasaste comes el and- tiempo. It says you're out of time. Vamos a comprar un reloj para tenerlo ahí. I'm going to buy a clock, put up there. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. ¿Cuántos saben que el Señor le ama? How many of you know that Jesus loves you? Oh Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Lord, thank you because you are good Y para siempre es tu misericordia, and Señor. your mercy endures forever. Hechos 16, Acts chapter 16, versículo 14. verse 14. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Now a certain woman, Lydia, heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. No sé si usted entiende lo que lee. I don't know if you understand what you're reading. Dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia, The word says that there was a woman named Lydia que Dios that God abrió opened el corazón de ella her heart para que estuviera atenta so that she would be attentive a lo que Pablo decía. to what Paul was saying. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia Many times we come to church y venimos con un corazón abierto, and we come with an open heart, pero más que venir con un corazón abierto, but more than coming with an open heart, la palabra tú y yo la tenemos que oír una y otra vez. we need to hear the word over and over. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Why? Because the word la fe says viene por el oír that faith comes by hearing, y el oír de la and palabra. hearing of the word. La fe viene ¿por qué? Faith comes by what? Por el oír By hearing, y el oír de la and palabra. hearing of the word. Y si tú quieres crecer en la And fe, if you want to grow in faith, tienes que oír you palabra. need to hear the word. Pero esa palabra But that word tiene que ser palabra revelada needs to be the word that is revealed para que el Señor pueda abrir tu so corazón that the Lord can open your heart y puedas entender la and palabra. that you would be able to understand the word.
Y cuando entendemos la palabra, And when we understand the word, vamos a producir fruto. we'll produce fruit. Amén. Amen? Bien, ahora quiero pedirte que oremos I want to ask you for us to pray, para pedirle al Señor que el terreno de nuestro to corazón, ask the Lord for the ground of our heart. el Señor lo pueda limpiar, The Lord will be able to cleanse it para que tú y yo podamos empezar a oír so that you and I will begin to hear, y así como Lidia, and as Lydia, poder entender la be palabra able to understand the word para el beneficio for the benefit de tu vida of your life y de las personas que tú conoces. and the people that you know. Amén. Amen? Y también quiero decirte, And also, I want to tell you, tú tienes la autoridad you have the authority para decir al enemigo de tu alma, to say to the enemy of your soul, apártate de mí, Satanás, apart from me, Satan, porque me eres tropiezo. for you are a stumbling stone. Cualquier cosa que estés pasando, Whatever you are going through, tú tienes la autoridad de you have decir, the authority to say, apártate de mí, get away from me, porque me eres tropiezo. for you are a stumbling stone. ¿Cuál es la finalidad del enemigo en tu vida y en mi vida? What is the purpose, the end of the enemy in your life and in my life? Es sernos tropiezo. Is to be a stumbling stone. Porque si nos tropezamos, nos And for caemos. us to stumble and fall, because if we stumble and fall, Y si no nos levantamos, and if we don't get back up, entonces quedamos derrotados. then we are defeated. Pero si nos volvemos a levantar, But if we get back up, la palabra del Señor dice, the word of the Lord says, 7 veces 7 times caerá el justo. the righteous will fall. Pero, But ¿será que he will be what? levantado? Lifted up. Levántate sobre tus pies. Rise up on your feet. No importa lo que el enemigo te haya dicho o hayas hecho. It doesn't matter what the enemy has said to you or what you've done. El Señor te dice en esta The mañana, Lord says to you this morning, hay gracia para ti. there is grace for you. Y no hay nada más hermoso And there's nothing more que beautiful conocer el poder than de knowing the Dios, power of God, el Espíritu de the Dios, Spirit of God, moviéndose moving a través de tu vida. through your life. Y eso está dispuesto para ti, And that is there and para open cada for uno de los you que estamos aquí, and for all of us that are here, porque el Señor quiere manifestarse en tu vida. because the Lord wants to manifest in your life. Dice la palabra que Él viene y quita The word says that he comes and he takes away la venda de los the ojos veil from the eyes con el cual el enemigo ciega el entendimiento. with which the enemy blinds the understanding. Segunda de Corintios 4:4, con 2 eso termino. Corinthians 4:4, with this I'll finish. Dice la palabra The word says que el príncipe de este siglo that the prince of this age ha cegado el entendimiento has blinded the understanding de los incrédulos of the unbelievers para que la luz del so evangelio that the light of the gospel no le resplandezca would not shine y no se conviertan and they would not convert to a la turn gloria de to the Dios. glory of God. ¿Se fija lo que dice ahí? See what it says there? De modo que tenemos que decir, Señor, So we need to say, Lord, gracias, thank you, porque mis ojos because my eyes están siendo abiertos, are being opened, mis oídos my ears están siendo are abiertos, being opened, mi corazón my heart está siendo abierto is being opened para recibir to receive la semilla, the seed, la palabra the word incorruptible. that is incorruptible. Oremos. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, te doy gracias por esta I palabra. thank you for this word. Gracias, Señor, Thank you, Lord, que tú te regocijas that you rejoice cuando tus hijos when your children entienden, understand, comprenden comprehend, y empiezan a hacer and begin to do tu palabra, your Señor. word, Lord. Padre, yo bendigo a cada persona que nos está viendo Father, I bless every person en that las is watching diferentes in naciones. different nations. Y Señor, yo declaro And Lord, I que declare a partir del día de hoy, that from this day on, el entendimiento the understanding es abierto en is sus open in corazones. their hearts. Y declaro, And I Señor, declare, Lord, que tú vienes that you come para quitar todo velo de sus to ojos, take away all veils from their para eyes que ellos puedan ver so that they can see la realidad. the reality. Y Señor, yo te pido And Lord, I ask you que toda doctrina de religión, that all doctrine of religion, toda doctrina que no ha sido de beneficio para sus every vidas, doctrine that is not a bit of benefit to their life, la puedan desechar they would be able to get rid of it y que puedan ellos recibir and that they would be able to receive la leche pura, the pure milk, la leche que no tiene, que no es adulterada, the milk that is pure, para que puedan so crecer that they can grow en la salvación. in salvation. Señor, yo declaro que todo cuerpo que está enfermo, Lord, I declare that every body that is sick, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, declaro I sanidad declare healing. y ordeno que toda And enfermedad I command that all sickness salga de los would cuerpos, come out of the bodies, todo dolor all pain salga del cuerpo, would come out of the body, toda aflicción all affliction salga de los would cuerpos, come out of the bodies, toda situación de pleito, de contienda, every situation of
contention and strife salga de los hogares. would be coming out of the homes. Toda obra de tinieblas Every work of darkness salga de los would hogares come out of the homes en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Y Señor, yo declaro, And Lord, I declare, bendigo a estas I familias, bless these bendigo a families. estas I personas bless these people con tu paz. with your peace. Porque tu palabra dice, Because your Señor, word says, Lord, que cuando abren las that when puertas, the doors open, no solamente de sus casas, not just of their homes, sino de sus corazones, but of their hearts, dice la palabra, the word says que lo que está en nosotros that what is in us vendrá a pasar a will ellos. come and rest upon them. Y declaramos, And Señor, we declare, que Lord, tu that paz your peace viene a gobernar comes to reign los corazones de las the personas hearts of the people que nos están escuchando. that are listening to Te us. bendecimos en el nombre We de bless you in Jesús Jesus' y name. te esperamos la próxima semana. And we'll see you next week. Que Dios te bendiga. God bless you. Amén. Amen. Un aplauso fuerte al Señor.